Bueno, rápidamente con Violeta habla el ministro de Educación. Asimismo, buen día compañeros, vamos a escuchar lo que va a referir el ministro de Educación, Eduardo Peta. Bueno, gracias a todos los medios presentes, así como dije esta mañana, corresponde institucionalmente en la persona del ministro dirigirnos a cada papá, a cada mamá, que el 21 de febrero próximo va a enviar a sus hijos a las escuelas, hacerle llegar el pedido de perdón correspondiente por estos errores de impresión. No vamos a justificar que estos se reimprimieron de años, que venían con los errores. Aquí hay que decir que el MEC es una institución que debe filtrar absolutamente estos materiales. Hoy es el error y hoy el ministro es Eduardo Peta y es quien tiene que asumir toda la responsabilidad con relación a la corrección de los libros. Y hemos establecido un equipo técnico que ya está trabajando hace varios días de corregir hoja por hoja lo que es una estrategia de matemática. Por allí dirán, pero ¿qué tipo de matemáticas vamos a utilizar? No, es la misma matemática del año pasado. Es decir, eso no modifica. Esta era una estrategia que se implementó en Cordillera y tuvo éxito. Tuvo mucho éxito en cuanto a cuando se evaluó al Paraguay en matemática, en ciencia y en comunicación, esta estrategia tuvo éxito. Entonces lo que se evaluó en su momento era aplicar a nivel nacional y eso hicimos, universalizar. Y había un proceso de corrección, de revisión, que finalmente determinó con estos errores que no se justifican, tienen que ser modificados y decirle a papá, mamá primero, perdón por eso, por esos errores. No tienen que llegar a manos de nuestros alumnos. El equipo va a terminar el trabajo en 30 días y posteriormente con un dictamen vamos a estar informando. Y el segundo es personal, es lo mío. Como Eduardo Peta, saliendo de un evento con el presidente en el Banco Central, donde estuvimos habilitando la galería de los ministros. En ese momento, un día antes yo salía de 2 intervenciones al corazón. No me encontraba bien, pero como se había fijado la agenda, yo tenía reposo médico por todo el mes de febrero y como se había establecido la agenda, yo fui al Banco Central para no suspender y estuve con el presidente y al salir, como es en este caso siempre abordado por los medios, me dirigí y en su momento me preguntó un periodista si qué harían con los materiales que en ese momento ya se conocían los errores y contesté mal, ¿no? Por contesté no me sentía bien, contesté mal, que inclusive sentí vergüenza después al mirar el material en forma posterior y uno mira y uno evalúa que pareciera que un ministro no puede tener errores, y si tenemos errores, vuelvo a decir, salía de una situación que estaba complicada de salud, no amerita, porque seguramente te habrá molestado, le habrá molestado a mucha gente, y eso es un pedido de perdón que yo lo hago como ministro. Tengo mal carácter, y sí, seguramente tengo mal carácter, pero soy muy exigente, no quiero errores. Se trabajan por las escuelas, recorriendo el país, viendo necesidades. 273 escuelas, le transferimos 22.000 millones de la Unión Europea para que se cambien los techos, las paredes, las puertas. Y uno es tan exigente y exijo al entorno que a veces hasta puedo tener un mal carácter que hay que trabajar, pero lo único que le puedo decir es que la intención es que toda la transformación educativa vaya en beneficio de nuestros hijos. Falta mucho por hacer, pero lo vamos a hacer convencidos. Pero espero que acepten mi pedido de perdón por esas expresiones que en ese momento fueron totalmente fuera de lugar. Ministro, una consulta sobre esos 30 días que se mencionan en el 21, entonces estos libros no van a tener más niños hasta que... Así es. ¿Qué implica esa corrección? ¿Reimprimir esas hojas que están con errores o el libro completo? ¿Cuál es un poco el mecanismo? Fíjese, si yo le explico la historia de este libro, esto es un aporte de la JICA, ¿no?
Entonces, en el 2011 ya se imprimió para un departamento. Y vos mirás los errores y son los mismos que vos mirás y te encontrás que no. Y eso no puede tener. Yo no puedo decir, fue culpa y... No, hoy eso se tiene o se tuvo que haber corregido. Entonces el proceso cuando se estaba corrigiendo, habían direcciones que conocían ese proceso. Pero sin embargo, creo que ustedes estaban conmigo el día en que cargamos los camiones con alegría, porque iban a tener por primera vez a nivel nacional. El año pasado capacitamos a 29.000 docentes para que manejen los libros, porque se trabaja con material reciclable, el niño hace su material reciclable y aprende jugando la matemática. Creo que mostraron ahí las nenas de la experiencia de escolar. Estábamos felices. Y finalmente sale esto y yo me molesté mal, porque no pueden ir con errores. Entonces se toman las medidas, se buscó a ver si se sabía, y sí, había todo una comunicación entre dos o más personas que se sigue investigando, pero dos que son cargos de confianza no pueden seguir en el cargo. Ahí ya se conformó inmediatamente un equipo y a revisar hoja por hoja. Entonces están haciendo el trabajo. Creíamos que llegábamos para el 21, pidieron más tiempo. Entonces, como es una estrategia que va a entrar recién, no es que los niños van a dejar de tener matemáticas, van a tener la misma matemática de siempre. Esta es una estrategia que va a cambiar. Sí, esto cambia. La pedagogía de este tipo de matemática tuvo éxito en Cordillera, cambió Cordillera y le posicionan esa evaluación por encima de todo el país. Entonces dijimos, pero ¿por qué no aplicamos a nivel país para que todos sean iguales? Entonces, de esas intenciones estábamos hablando y cae con esta situación, así que esto va a entrar, pero tiene que estar corregido hoja por hoja para que el niño y la docente pueda recibir cuando el equipo diga que así lo hace. ¿Van a reimprimir entonces esas hojas que están mal, no el libro completo? No, esas hojas en principio, lo que tenemos es saber cuántas hojas. Porque ahí, por ejemplo, por decir, hay un canal acá, no quiero dejar, voy a decir, ni canal. De ese tipo de errores hay muchos. Por ejemplo, canal, no, eve. Es decir, están separados. La mayoría de los errores que hay es separación de palabras. Te encontrás con un error matemático que sí nos informaron, y después ya son concordancias, etcétera, donde se tiene que corregir. Y yo creo en el trabajo que están haciendo este equipo, que es distinto. Y son funcionarios del MEC, pero seleccionados para el efecto. Me dirá, pero ¿por qué no se hizo eso antes? Porque había dos direcciones que estaban a cargo. Es como, voy a hacer un ejemplo para que doña Juana no entienda que está del otro lado, la mamá que va a mandar a su hijo o su nieto el viernes. Por ejemplo, un periodista que está así en televisión y está haciendo el noticiero, tiene acá un auricular. Y en ese auricular alguien de otro lugar le está diciendo, ahora vamos a la pausa, ahora vas a presentar tal noticia, ahora va a entrar el ministro Peta, y entonces él dice, bueno, siguiente noticia estuvo con el ministro Peta al canal tal. Le dice, porque alguien está... Imagínense si esa persona que está al otro lado del auricular del periodista le dice algo que es equivocado. El periodista sigue la línea, porque confía en su equipo. ¿Y dónde falló el filtro? Y en esas dos direcciones, son dos direcciones que son las dos personas removidas al cargo. Por ahí una persona dijo, yo fui excluida por una resolución. Ella tiene atribuciones por ley de la carta. Las direcciones son las que estaba a cargo la señora Teresa Oviedo y el director Guido Barrios, que es la otra persona de escolar básica. Teresa es la encargada de todo lo que es currículo, los materiales. Y Guido era el encargado, que tiene toda una dirección funcional y se está instruyendo sumario, el encargado de qué tipo de materiales va a llegar a los niños hasta el 6º grado. Entonces, cuando uno le preguntaba, porque por ahí te va a decir, no, yo no tengo esa responsabilidad. No, yo le preguntaba a ellos, usted tiene la responsabilidad de saber qué producto va a llegar al niño
en su aula. Porque él Sí, dijo pero... justamente eso, que él no tenía responsabilidad sobre el contenido, sino sobre el papel, etc. Sí, yo le di un ejemplo. Usted es la persona que tiene que conocer lo que va a llegar, porque es director general, al niño en su pupitre. Y no es eso, miro la parte externa, no, el contenido. Ahora, la corrección del contenido le corresponde a la otra dirección, evaluar si la estrategia es importante, y los dos trabajaron juntos. Aquí no pueden ellos decir, yo no sabía nada. No, ellos se comunicaron, reconocieron frente a este ministro y un equipo que investigamos el sábado pasado. Inclusive Teresa renunció, esa misma noche renunció porque asumió el error. Entonces, y vos decís, pero tenían, claro, es el equipo que te trabaja. Ahora, ¿y el ministro? Y el ministro es el ministro que tiene que asumir institucionalmente los errores de esas personas, pero decir, se corrige, no se puede permitir errores, y así lo asumo y pido perdón por esa situación. Aclararme más una cosa, ellos no fueron destituidos de lo que es el Ministerio de Educación, solamente separados de ese cargo y continúan con su carrera dentro de lo que es el Ministerio. Está claro, son dos cargos de confianza. Las direcciones generales son dos cargos de confianza que nombra el ministro, le propone al presidente de la República y por decreto. El caso de la señora Teresa Oviedo, sí, ella queda fuera de la institución porque ella no era funcionaria de la institución y al cesar en el cargo de confianza queda fuera. Y el caso de Guido, él es una persona que es funcionario, que fue promovido a ese cargo de confianza, se le deja sin efecto, pero continúa un sumario contra él en su calidad de funcionario público para que él se pueda defender. Y bueno, el juez sumariante en su momento va a determinar su responsabilidad en el caso, su nivel de tipo de sanción que tiene que recibir, ¿no? Para la reimpresión, entonces, se va a usar los mismos fondos de la Unión Europea y van a hacer las mismas imprentas, ¿cómo se va a hacer? No, lo que... Esas hojas. Mire, las imprentas son 5 imprentas, ¿no? Después te puedo dar la lista, cada uno por lotes distintos, pero una de ellas, al conocer este hecho, que no tienen responsabilidad, porque la imprenta te pasa, antes de imprimir te dice otra vez, por favor, ¿me puede firmar acá que está todo ok? Porque no, hay un contrato y yo si tengo errores en base a mi contrato yo tengo que asumir. No es que la imprenta te lee otra vez, cada uno lee. Entonces ellos no tienen responsabilidad. Eso hay que aclarar. Pero una de las imprentas que corresponde al señor Harrison, debo decir, agradecido con él, una de ellas dijo, mira, ministro, estamos plenamente dispuestos a colaborar con nuestros hijos, con la educación y hacerte la reimpresión de las hojitas que correspondan a hacer una vez que se determine tu equipo. De forma gratuita. Sí, de forma gratuita. Que va a hacer entonces toda la reimpresión de todas las... Una, y esperemos que el resto también, ¿no? Así como tuvo la gentileza, no es que estamos pecheando, pero la gentileza de los lotes, él asume y me dice, mira, nos debemos a la educación paraguaya, Eduardo, Robert Harrison, voy a decir quién, y dijo, yo voy a colaborar ese aporte, así que creemos que vamos a solucionar con eso, ¿no? Bienvenida a la demás, ¿no? En este caso los libros van a llegar efectivamente a los niños y luego se va a dar en otro momento aparte lo que son los hojas o se va a tratar de dar... No, se suspendió la entrega a los niños. El viernes pasado sí, hablé con el equipo técnico y me dice, no, tenemos que ser más minuciosos en las correcciones y tenemos que ir creando otro tipo de material de origen de esto, porque realmente los errores es porque siempre se tomó un material y se imprimía nomás. Y entonces nunca, es como que estaba corregido, daban por corregido. Sin embargo, nosotros dijimos, corrijan de vuelta, vean de vuelta, y ahí es donde pudieron encontrar y hubo un impasse el 15 de octubre, sabían. Imagínense el 15 de octubre y nosotros con los medios, con ustedes, cargando los camiones, muy felices, le trajimos a los niños y no sabíamos
por lo menos el ministro, no sabía que ahí se estaba cargando los errores, los materiales con él. Si a partir del 8 se cuentan los 30 días para el 7 de marzo, entonces estaríamos ya con los... Sí, yo le voy a convocar, Dios mediante, para esa fecha, donde vamos a tener acá, es más, estamos hablando con los gremios para que puedan también participar en el proceso de revisión, si quieren, ojear cada material. Y en algún momento dado también, cuando los kits escolares, que son otra cosa, los kits escolares no están dentro de este grupo. Los kits escolares, cuando se tenían que comprar los materiales, nosotros les llamamos a los alumnos borradores, por ejemplo. Los borradores se llamaron 4 veces, porque venían los alumnos y decían no borra, no borra, y podíamos haber comprado cualquier cosa, como siempre se hizo. Sin embargo dijimos no, este borrador queda aparte. Esto sí, porque esto no pinta. Ah, también los lápices de colores, no pintaba. Y venían los niños, estaban validando y dicen, no pinta, no pinta. Y lo más fácil de un ministro irresponsable pues, era meter todo en la bolsita. Pero nos encargamos personalmente. Entonces, se compró un material donde ellos validaron. Lo mismo vamos a hacer con este material de matemática, donde vamos a convocarle en su momento, porque no podemos hacer caer la estrategia. La estrategia resultó en Cordillera y nos dicen las evaluaciones internacionales, y entonces es como que venga así y diga, este micrófono yo no quiero. ¿Por qué? Y porque no quiero. No, tenemos que volver a hacerle sentir como una estrategia importante, pero deben estar corregidos absolutamente todo. Con respecto al pedido de disculpas, ministro, no llegó un poco tarde, porque al día siguiente de las declaraciones afortunadas que usted menciona, al día siguiente ya el viceministro llama, pide disculpas, pero por parte del ministro tardó mucho tiempo. Y mira, yo salía de 2 intervenciones de cirugía. Yo estaba bien así acá en el MEC. Estaba perfecto, así como estoy ahora. No sentía absolutamente nada. Y en mi despacho sentí un dolor en el pecho. Y a las 8 de la noche me llevo. Estábamos acá hasta las 7:30. Y yo pensé que era, qué sé yo, una angina. Pensé que era un... Y tuve 2 intervenciones de urgencia en un sanatorio. Y en 2 etapas, 2 tipos de intervenciones. Y estaba en proceso de recuperación y lógicamente tengo que estar en proceso todo el mes de febrero. O sea, espérate que pase un poquitito. No, es que esperé, uno no está bien. Es decir, inclusive te expliqué que el día... Claro, por eso pregunto, teniendo en cuenta el reposo, esperaste un poquito más para no sobresaltarte, también teniendo en cuenta que es un tema complicado. No es fácil, ¿no? A mí me molesta. A mí me molestó que vayan con errores. Es decir, yo salí... cuando veo que se publica y estábamos cargando los camiones felices y vos llevas los materiales, que es una estrategia por primera vez a nivel país, y te saltan esto, yo estuve molesto. Entonces decía, no se permite errores. ¿Cómo te enteraste, ministro? Por la prensa. ¿Pero que te mandó a alguien? No, cuando vi, dije, ¿y qué es eso? Dije. Y que comenzó a difundir. Y ahí yo dije, me molesta, pero en serio mal. Y al día siguiente, justo, yo estaba internado. Después cuando salgo, como te dije, fui al Banco Central. No quería suspender esa entrevista y ahí me abordaron, así como están ustedes acá. Y contesté mal. No correspondía esas expresiones. Y pido perdón a papá, mamá, porque mucha gente se incomodó con esas declaraciones. Además, yo mismo vi. Y no quiero echar la culpa a la situación de salud que estaba, pero realmente me molesté de que... Porque hay otro libro que se llama Leo, Pienso y Aprendo, que ese se entrega el 21 y no tiene inconveniente. Y estábamos felices porque lo que queremos es que mejoren en su lectura y que comprendan lo que leen nuestros hijos, y en matemáticas, que las evaluaciones nos dicen que estamos mal, y justo resultó esta estrategia. Y no había recursos. Vos me decís, ¿pero por qué antes no se universalizó a nivel del país? No había recursos. Siempre la excusa era que no había recursos. No, fuimos a la Unión Europea, conseguimos los recursos. Por ejemplo, ahora infraestructura, 273 infraestructuras se hicieron con recursos de la Unión Europea. El 2019 están terminando ahora. Se invirtió 22.000 millones. Ellos nos dieron los recursos. Y vos te movés por infraestructura, después los kits escolares que llegue tiempo,
haces un esfuerzo extraordinario, sin vacaciones, y de repente te golpea la salud y vos estás y te sale esto, yo te pido que te pongas a mi lugar. Entonces vos decís, sí, está bien, pero no corresponde tener un carácter ahí, ministro. Sí, tengo probablemente un carácter que hay que transformar, que hay que modificar, pero soy muy exigente porque quiero que los resultados estén a favor o en favor de nuestros hijos. No te da idea recorriendo el país, te vas a Orqueta, te encontrás con un colegio agropecuario en el interior de Orqueta y ves la habitación donde eran maderas así separadas y un techo de chapa que no tenía ni 2 metros de altura. Y yo decía, pero ¿cómo estos jóvenes están internados acá en un gallinero? Y entonces ahí es donde reaccionar y decir, finanza, consiga recursos, ve un poco recursos de la Unión Europea. Le dimos 300 millones que ahora ya está a la altura material. Entonces, yo le pido a la gente paciencia, estamos moviéndonos, me puedo equivocar, asumo, pido perdón a la ciudadanía, pero el esfuerzo y el trabajo vamos a seguir con él. ¿Hubo negligencia por parte de los directores o hubo una intención de perjudicar teniendo en cuenta todo lo que han mencionado? Mira, lo que pude es hablar con ellos en distintas entrevistas y con otras personas, cómo conocían, qué le pasó al otro, había un correo electrónico, me pueden entregar el correo, me comenzaban a entregar y ahí yo vi que había trabajo de corrección. Luego una persona entrega un audio contra el otro, dice, él me envió esto y me dijo que yo se iba a mandar a imprenta y que las correcciones ya no se iban. 15 de octubre. O sea, 15. entre ellos, Robert. La comunicación es del 15 de octubre. Yo le pregunté, ¿usted no me ve acá cruzar? ¿Usted se cruzó varias veces conmigo? Le dije. Sí. O sea, por internas terminan perjudicando. No puedo afirmar eso. Yo lo único que le pregunté es, ¿usted no me vio en eventos? ¿Acaso usted no estaba conmigo cuando estábamos cargando en los camiones? No me pudiste haber dicho, señor, adentro de esas cajas van errores. Yo hacía bajar al momento del camión. Y me dice, no. Entonces acabo de decir, perdió mi confianza. Y como son cargos de confianza, se les remueve. La responsabilidad, si hay intencionalidad o no, lo va a hacer un juez, en un caso. En la otra persona, digo, gracias, se fue, presentó luego su renuncia. Pero igual ya había tomado, después de escucharla, esa decisión. Pero lo que no se entiende es cómo es posible que, teniendo esa tarea, y lo estaban haciendo, 15 de octubre, no hayan sido, no sé, yo me paro ahí, al lado del ascensor, o en la puerta donde está el ministro, o le llamo, le mando un mensaje, y le digo, ministro, todos estos materiales de Maspara tienen errores. Es lo mínimo. Si sos personal de mi confianza, yo te designé en un cargo. Y tener una comunicación directa. ¿Sí? Claro, y tenemos reuniones, cada lunes se hacen reuniones de 6-7 horas con directores, aquí todos los lunes, pueden venir, todos los lunes, reuniones 6-7 horas con todos los viceministros, con todos, buscando las... Pero vos decís, te digo, señor, ¿puedo hablarle? Sí, resulta que esos errores que se están allá en imprenta, ahora se están... Pero yo paraba en el acto, ¿cómo te va a generar todo un escándalo de esta naturaleza si vos conoces? Y eso me molestó, realmente me molestó, y es ahí donde uno modifica su carácter y por allí viene una entrevista con los periodistas y vos le decís, le da una respuesta que no corresponde porque mamá miró y dijo soberbio. El papá miró, dijo lo mismo. Yo miré y me encontré que estuve muy mal. ¿Qué te dijo el presidente con respecto a todo eso? No, nosotros hablábamos de lo que pasó. Y qué es cómo es que no se pudo advertir esa circunstancia, ¿no? Y después el carácter, ¿no? ¿Cómo? ¿Se van a imprimir los libros para subsanar los errores simplemente para volver a repetir esa parte? Bueno, lo que hacemos es hay un equipo que ya está trabajando, ¿no? Y ese trabajo va a terminar en 30 días.
Ahí sale el dictamen técnico de hoja por hoja de lo que están haciendo ellos y las recomendaciones. En principio una resolución, porque pensábamos que llegábamos al 21, es el viernes pasado sacamos la resolución de no entregar el material a ninguno de los chicos hasta tanto se tengan totalmente corregidos. Ministro, también aprovechando la ocasión, y ya que muchos hicieron eco en los últimos días, sobre todo ayer con uno de sus rumor en cuanto al cambio de su administración, de que usted iba a ser removido, y que después terminó desmintiéndose. ¿Usted de dónde cree que se origina este rumor? No sé. El presidente, cuando asumimos este desafío de ser ministro de Educación, porque es complejo el MEC, es complejo. Tiene varios gremios que tiene que tener aumento salarial, nosotros hemos apoyado 35% de aumento, tenés que trabajar con ellos, no le vas a caer simpático a todos, tenés que tomar medidas. No es un ministerio fácil, es un ministerio complejo y además tenés que establecer estrategias, después tenés las construcciones, tenés los kits escolares, los almuerzos, coordinar con intendentes, gobernadores, y toda una tarea que implicaba pensar para aceptar el cambio. Y finalmente acepto el desafío y así como al aceptar le dije que me dijo que él tomaba como bandera la transformación educativa el presidente de la República. Entonces cuando el presidente toma la bandera es mucho más fácil. Y llevamos a una comunicación permanente con él. Y así como aquella vez hizo la propuesta, yo creo que el mismo presidente me lo va a hacer a mí, me va a dar la información de decirme, Eduardo, estoy pensando en tu cambio, te voy a cambiar por fulano. Entonces todos esos rumores que salieron, a mí en realidad no presté mucha atención porque la comunicación del presidente es diaria, permanente, sobre todo lo que se hace. Mañana tenemos un evento en el Palacio donde vos tenés que hacer un proceso de compra de muebles, por ejemplo, y tenés que seguir todo el proceso, 80.000 muebles tenés que comprar ahora. Y estamos detrás de esas compras, pero lleva su tiempo. Y a la par tenés binacional, ¿no? Entonces tenés que agarrar y decir, bueno, ¿por qué no le planteo al presidente que aporte la EBI pupitres? Entonces le pedimos por escrito a Nicanor y el presidente tiene que estar autoriza. Y bueno, vamos a tener mañana 20.000 pupitres en total que se van a ir distribuyendo y nos entregan mañana. Pero es como un pecheo permanente por tu casa, por tus hijos, a la Unión Europea esto, el recurso del FEI, y va juntando los recursos que ir cubriendo. Y ese lleva un proceso de tiempo. Entonces, la comunicación del presidente es permanente y... Sí, claro. Y siempre su respaldo. En este caso usted no tuvieron una comunicación en las últimas horas. Ayer estuvimos juntos. Ayer, anteayer. Ayer sí, estuvimos juntos. No. Vimos la publicación de los medios y nada, es seguir trabajando. Yo creo que finalmente en algún momento se va a comenzar a ver los frutos. Tenemos como para mostrar 2.300 escuelas totalmente terminadas. Vos me vas a mostrar como periodista que falta esta, ahí me voy a ir. Ese es tu trabajo, de decirme, ministro, acá falta, y yo ahí me voy. Tenemos ahora 5.000 millones que conseguimos la Unión Europea de nuestros cooperantes, y vamos y entregamos los cheques, mandamos infraestructura. Entonces es muy buena la coordinación que debe haber entre un medio que te diga, acá falta, vamos. Comunidades indígenas que estaban sobre troncos. Hoy tienen agua, no tenían agua, luz, no tenían baño, hoy están teniendo. Entonces, vamos progresivamente, pero... Sobre todo porque ya hablan nuevamente del retraso que se puede responder. ¿Cuál es la situación? Los kits escolares están en las escuelas, sí, se le están entregando... Sí. Los kits ya llegaron en enero, ¿no? En enero todos tenían, que son dos cosas distintas. El segundo kit es el tema de estos libros de Leo, Pienso y Aprende y Mapar. Lo primero... Los libros conforman ese segundo kit. Ese segundo kit. Los primeros ya están, inclusive cuando se inscriben, los alumnos ya retiran ese kit. ¿Cuál es la inversión de los kits de este año?
¿Eh? 20 millones de dólares. No, ¿cuánto? 124.000. 124.000 millones. 124 millones. A comparación del año pasado, ¿cuánto más o menos lo que varió? Y 12%. 12% por ahí, ¿no? Pero la calidad son distintas, los lápices son distintos. Ministro, recurriendo nuevamente al tema de los libros que fue sancionado, ¿ya están entonces conformados el equipo interinstitucional? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Son acá, son de la institución. En este caso, ministro, también haciendo un recuento de todas las situaciones que se dan en el MEC, ¿usted cómo cree que se puede revertir el desgaste político en sí que representa para el gobierno todas las situaciones por las cuales usted atravesó en las últimas semanas y meses, tanto de los libros como de los anteriores? Es una institución conformada por 80.000 personas, más o menos, con docentes, entre funcionarios administrativos. Tenemos 1,5 millones de alumnos en general, para darte un número redondo, 3 millones de padres. Es un factor humano que tenés que trabajar. Estamos en una posición de blindar de la política partidaria por disposición del presidente a la educación. Entonces, lógicamente que los cambios tienen ruido. No puede dejar de sonar tener ruido una institución con tantas personas, y lógicamente sabemos que no iba a ser una tarea fácil, sabíamos que había desafíos que hacer cambios profundos y seguimos al frente, ¿no? Es una tarea compleja, pero confiado en que esto se tiene que transformar, porque fíjate vos, tenés las evaluaciones para que papá y mamá que está al otro lado entienda, tener un diagnóstico así médico. Cuando te va al médico te da un diagnóstico nacional y vos decís, tenés que ir a buscar tu diagnóstico afuera. Y afuera te dicen que tiene la misma problemática de salud. En las evaluaciones de PISA y SNEP miden y decimos estamos mal y te dicen en qué. Tenés matemática. Bueno, el ministro de Educación, Eduardo Petta, quien señala continuará en el cargo a pesar de todas las críticas y toda la situación que se da tanto por estudiantes y también los padres de familia, ni que decir los docentes, ¿verdad? Claro, pedía disculpas a los padres. Básicamente la conferencia de prensa se basó en su carácter, habló muchísimo de su carácter. Yo no sé en qué finalmente eso le conviene a la educación de nuestro país. Sin embargo, después de mucho, y cuando suponemos, él cree que las aguas están un poco más calmas, sale y da una conferencia de prensa. Y más aún después de que ya el presidente de la República lo confirme en el cargo, es mucho más fácil ya salir a dar declaraciones. Y no precisamente cuando más finalmente uno necesitaba ver su rostro para que aclare algunas cuestiones. En fin, cosa que pasa con cualquier ministro. La pregunta que hacemos a través de votaparaguay.com está al aire. Dice, ¿estás de acuerdo que Eduardo Petta siga frente al MEC? ¿Sí o no? Mientras seguimos escuchando lo que resta de esta conferencia de prensa, dejamos la votación habilitada para que vos ingreses y des tu opinión. Ya se tiene ese trabajo. Es el primer año de ingreso que se hizo el fin de año pasado, con una modalidad distinta de ingreso. Entonces trabajas una mesa. Otra mesa que va a ser objeto de debate de transformación educativa, que empieza en marzo, es el presupuesto, donde te dicen, hay que invertir más en educación. El 7% del PIB hay que invertir. Sí, hay que invertir. Una última pregunta de mi parte, ministro, es con respecto a la deuda que existe supuestamente de empresas privadas que entregaron los kits pero todavía no cobraron. ¿Cuál es la situación de eso? Se habla de que son varias, aparentemente. Fíjate, nosotros encontramos mucha deuda cuando asumimos. O sea, que persiste todavía. No. Fíjate, nosotros encontramos deuda. Pero eso pues es como justificar. Pero a tu pregunta es importante darle una claridad. Nosotros teníamos deuda en almuerzo escolar de más de 70.000 millones cuando asumimos. No estaba pagado. La noticia ahora para el almuerzo escolar de Capital es que empieza el 21 de febrero con deuda cero. La empresa dice, nosotros arrastrábamos por años la deuda. Las empresas, las imprentas, los que proveen kits escolares, deuda, y esperaban 2-3 años para cobrar. Cuando lanzamos el operativo kits escolares en el Palacio el año pasado, cancelamos todas las deudas.
Claro, ahora cuando te entregan vos comenzás a pagar. Pero a ese momento era una cancelación histórica de deudas que se arrastraban por años. Y de este ciclo entonces está todo pagado. De este siglo es lo que comenzamos a pagar ahora. De todos los años que venían y se arrastraba. ¿Cuánto tiempo más o menos se prevé pagar todo eso? ¿Cuánto te decía? Para junio Para junio, pero vuelvo a decir, el ministro de Educación es el que se va a Hacienda todos los días a buscar recursos, a la Unión Europea, a distintas instituciones donde vos tenés que traer los recursos para tu casa, para tus hijos, para tus funcionarios, para los docentes, los alumnos. Por ejemplo, reemplazo por maternidad se le debería desde el 2008 a los docentes. Se pagó, se puso al día. Hoy debemos otra vez porque hay muchos reemplazos. Pero deudas que habían docentes que ya no creían ni siquiera que iban a cobrar responsabilidad del Estado. Entonces, es una gestión intensa del día a día que amerita seguir trabajando, apuntando a transformar esto y que lógicamente a veces la intensidad de cada evento te juega una pasada como aquella vez del Banco Central donde uno asume los errores y pide perdón. Ministro, respecto justamente a lo que es el tema de la Unión Europea, después de la reunión que usted tuvo la semana pasada con el representante aquí en Paraguay, ¿ustedes llegaron a un acuerdo sobre el futuro financiamiento para el Ministerio de Educación o cuál fue el tema en el cual ustedes pudieron abordar? Cuando asumí, lo primero que estaba en riesgo era, digo, porque no se ejecutaba. Había recursos destinados a Paraguay y no había ejecución. ¿Estás de acuerdo con que el ministro Peta siga al frente del MEC? Cerramos la votación de esta manera en www.votarparaguay.com. El 72% de los sondeados o de las personas que ingresaron a votar dicen que no, contra el 28%. Bueno, situación que de alguna manera también refleja lo que está ocurriendo en la sociedad en sí. Lo decíamos, docentes son los que también encabezan manifestaciones y medidas de protesta en cuanto a lo que va de la gestión del ministro Peta y otros que, bueno, están de acuerdo. Gracias por ingresar, gracias por votar. Enseguida volvemos a retomar el contacto con Violeta González.